Sean bendecidos. Los invito a cerrar sus ojos un momento más. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, adorarte, elevar, Señor, una oración, un clamor delante de tu presencia. Señor, no somos dignos, Señor, de que tu presencia poderosa, Señor, se manifieste en nuestras vidas, Señor. Este día domingo queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder escuchar tu palabra. Es por esa razón, Señor, que en esta mañana hacemos a un lado toda preocupación, Señor, todo pensamiento, Señor, que nos quiera distraer, Señor, de lo que tú tienes para decirnos. Señor, que esta mañana tu palabra entre en nuestras vidas y produzca ese fruto por el cual tú la estás enviando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sean todos bendecidos, bienvenidos. ¿Cuántos se gozaron la semana pasada con la predicación tremenda de nuestro apóstol? Yo me gocé, tremenda predicación, una palabra direccional para lo que estamos viviendo. Y con respecto a esa palabra, yo no sé cuántos recuerdan el año pasado, no recuerdo si fue en el mes de noviembre o en octubre, pero fue en esos últimos 3 meses Dios nos entregó una palabra profética en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47. Y creo que el año pasado, el 31, estuvimos ahí como familia analizándonos, hablando acerca de lo que Dios hizo el año pasado. Y creo que casi todas las palabras, o todas las palabras que Dios nos dio, todas se cumplieron. Fue una cosa impresionante, cada una de las profecías, cada una de las palabras que Dios nos trajo, cada una se cumplió a su debido tiempo y cumplió el propósito por el cual Dios la envió. Y Dios nos hablaba en Ezequiel 47, yo lo voy a leer simplemente para recordar lo que Dios nos habló, porque está muy ligado a lo último que Dios nos terminó hablando el año 2021 y con lo que Dios nos comenzó hablando a través de nuestro apóstol. Dice Ezequiel 47 en el versículo 3, voy a darle lectura, dice de la siguiente manera: salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano, me dio 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Me dio luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Me dio otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y al volver vi en la ribera del río que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Entonces me dijo: estas aguas salen de la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaín será su tendedero de redes. Y los peces, según su especie, serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Esta palabra Dios nos las entregó el año pasado y me llamaba la atención porque las últimas 2 reuniones del año pasado y la primera reunión que tuvimos la semana pasada, Dios nos estuvo hablando acerca de los frutos, acerca de cómo nosotros podemos llevar fruto. El apóstol nos habló de 3 cosas específicas. Sin embargo, el día domingo hablando, mi mamá decía que ella anotó como 5. La maestra Carla también anotó como 7 cosas diferentes por las cuales no llevamos frutos. Una de las cosas que creo que nos más impactó, que hablábamos con Henry, era acerca de cómo cuando viene un parásito y enferma, que era el árbol, y el árbol, bueno, se enferma y no da frutos.
Otra de las cosas interesantes fue como si el árbol no lleva luz, entonces tampoco da fruto. Y una de las cosas que nos marcaba también el apóstol es que los árboles que dan fruto son los árboles que son maduros, que un árbol niño no puede dar fruto. Y yo recordaba esta palabra porque aquí dice la palabra de Dios que viene un ángel y lo lleva en visión al profeta Ezequiel. Él le muestra el templo y le muestra un río. Y él dice que el ángel lo lleva al río y dice que mide 1000 codos. Cuando el ángel mide los primeros 1000 codos, dice el profeta que el agua le llegaba hasta los tobillos. Dice que el ángel mide otros 1000 codos y ya él no estaba caminando con el agua hasta los tobillos, sino que ya el agua le llegaba hasta las rodillas. De tal manera que el ángel siguió midiendo hasta que dice el profeta que ya él no podía pasar el río si no era nadando. Ya él se encontraba en un nivel de revelación en donde ya no estaba como cuando comenzó al principio a los tobillos, o no estaba a las rodillas, ya no estaba hasta la cintura, sino que ya era un río. Él ya estaba en el río de Dios. Pero dice que después que él llegó a ese nivel donde él nadaba en el río, dice que Dios lo hizo volver por la ribera. Y cuando él volvía caminando por la ribera, dice que él vio árboles que estaban de un lado y del otro lado. Sin embargo, cuando él ve esto, viene Dios y lo hace pasar de nuevo al otro lado. Y cuando él pasa al otro lado, dice que ya los árboles no simplemente eran árboles, sino que eran árboles frutales y que estaban llenos de fruto. Y yo creo que esta palabra profética en este año se va a cumplir. Yo lo primero que te quiero decir es que te prepares para que este año Dios te pase de nivel en nivel, para que Dios te saque de la posición donde tú has estado. Yo creo que este es el tiempo donde Dios ha enviado a su ángel a medir 1000 codos más del nivel donde tú estabas, porque llegó el tiempo de que veamos los árboles frutales. Pero es interesante porque dice que el ángel le dice: mira, estos árboles frutales a su debido tiempo van a madurar. Y no solo que van a madurar, sino que dice que su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Yo te quiero invitar a levantar tu mano en este preciso momento, porque Dios me dio una orden como profeta de Dios. Dios me dijo: reprende el espíritu del COVID. Yo lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y yo profetizo que nuestras hojas como nido de águila serán para medicina. Yo profetizo que el fruto que Dios nos dará nos traerá protección divina de toda enfermedad. Yo lo decreto sobre tu casa, sobre tu familia. Ninguna variante del COVID te podrá tocar. Y si algún familiar tuyo ha sido afectado por este virus, en este día lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los planes del enemigo son suprimidos, destruidos por la palabra de Dios. Aplaude el nombre del Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a entrar en materia. Lo invito a buscar el libro de Mateo, en el capítulo 13. Todo esto va en conjunción. Yo estuve buscando para continuar más o menos con lo que estuvo hablando el apóstol. Y aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 13, me pareció muy interesante. Esta es la parábola del sembrador. También me llamó mucho la atención en Lucas capítulo 8, que es otra de las versiones, la perspectiva que vio Lucas. Sin embargo, la perspectiva aquí de Mateo creo que es más profunda, ¿no? Según mi entendimiento. Dice de la siguiente manera, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo:
porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a detenernos antes de continuar. Acá el Señor dice la palabra que había una multitud siguiéndolo. Sin embargo, dice que el Señor, cada vez que se acercaba a esta multitud y Él les enseñaba, dice que Él les hablaba por parábolas. Les hablaba, por ejemplo, en esta ocasión les hablaba como un sembrador fue a sembrar en aquel momento, y bueno, una semilla cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos, y cada una de estas semillas que cayeron en diferentes lugares tuvieron, si se puede decir, un fruto con respecto al lugar donde cayó. Sin embargo, aunque el Señor les estaba hablando acerca de esto, por el entendimiento de la palabra que acabamos de leer, la mayoría de las personas que estaban ahí, ni siquiera sus discípulos, entendían de qué estaba hablando el Señor. Dice que los discípulos llegó un momento que le dijeron: bueno, ¿por qué tú les hablas así, de esta manera? Porque les hablas por parábolas y no les hablas claramente. Y el Señor les dijo: yo les hablo así porque el corazón de ellos se ha entorpecido, por lo cual sobre ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías, que oyendo no van a oír, que viendo no van a ver, y que no van a entender, para que yo no los salve. Y a mí me llama la atención cómo es eso. Si Jesús fue enviado para salvarlos a ellos, ¿por qué les hablaba en parábolas para que ellos no entendieran? Y cuando tú puedes escudriñar el corazón del pueblo de Israel, porque Él se está refiriendo a los que estaban oyéndolos en aquel momento, desde un principio ellos fueron un pueblo rebelde. Desde un principio ellos vieron la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que en la época de Moisés, dice que Dios se manifestaba sobre ellos audiblemente, y ellos venían y le decían a Moisés: ve a hablar tú con Dios, porque nosotros no queremos oír su palabra. Vieron cómo Dios hizo maravillas cuando ellos estaban en el desierto, de tal manera que Dios les enviaba maná, que Dios les enviaba codornices para que comieran carne, que Dios les enviaba la nube para que el sol no los afectara, que Dios les enviaba la columna de fuego para que en la noche no tuvieran frío. Dios les abrió el mar de par en par. Dios no solo los sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud, sino que los destruyó a los egipcios cuando los fueron a perseguir. Y eso se queda corto con todas las grandes proezas que Dios manifestó sobre el pueblo de Israel. Pero la terquedad de ellos hizo que viniera el profeta Isaías y diera una palabra sobre ellos, diciendo que cuando se manifestara el Mesías, cuando se manifestara Jesús, ellos lo verían, pero no entenderían quién era Él. Entonces dice que Jesús le dijo: yo por eso les hablo a ellos por parábolas, pero a ustedes yo les voy a hablar claramente para que puedan entender lo que yo tengo para decirles. Y me llama la atención aquí en el versículo 16 y 17, porque dice que el Señor dice: muchos profetas y justos desearon oír lo que vosotros están oyendo. Yo te quiero decir, hay cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida, que muchos profetas y justos desearon oír lo que Dios tiene para decirnos. Muchos profetas desearon oír de la gracia que Dios nos está hablando en este tiempo.
Muchos justos desearon oír, sin embargo dice que ellos no lo pudieron oír porque no era para ellos, era para nosotros. Yo te tengo una buena noticia para este año 2022. Este es el año donde Dios va a comenzar a liberar cosas que tenía preparadas para ti, que no había llegado el momento que se liberaran, pero llegó el momento donde Dios te dice: eres bienaventurado, eres bienaventurada, porque lo que desearon otros y no lo pudieron alcanzar, yo lo tenía preparado para una generación que les alcanzaría la gracia, y que viendo verán, y que oyendo entenderán la palabra de Dios. Es por eso que Jesús a la multitud le hablaba en parábolas para que ellos no entendieran, pero a sus discípulos, a los que habían sido llamados a entender, entonces les hablaba en su intimidad y les revelaba qué era lo que Él tenía que para con todos ellos. Es por esa razón que ahora vamos a entrar al versículo 18, donde el Señor comienza a explicarle la parábola del sembrador. Pero no se los explica a la multitud, sino que se los explica a sus discípulos. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a detenernos. El Señor comienza a explicarles la parábola del sembrador. Y lo primero que les habla sobre una clase de persona. El Señor lo que les está explicando: mira, esto de la semilla junto al camino, sobre los pedregales, estas son personas. Estas son personas que oyen la palabra. En la versión de Marcos dice que cuando el Señor les comienza a explicar esta parábola, le dice: el sembrador es el que predica la palabra. Entonces el Señor le dijo: esto que estoy hablando del camino, estas son personas como tú y como yo. Y Él les comienza a decir: fíjense que el que es junto al camino, dice que es el que oye la palabra del reino y no la entiende. Yo estuve buscando etimológicamente el significado de la palabra entender. Dice que es ir hacia adentro, es ir hacia la profundidad. Y dice: estos son los que son junto al camino. Entonces, ¿cómo podemos identificar una persona que es como una persona junto al camino? Es el que oye la palabra del reino, pero no entra en profundidad con la palabra que Dios le dio. Por lo tanto, se queda sin entendimiento. Y dice que esta persona que oye la palabra del reino y no la entiende, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Cuando tú oyes la palabra de Dios, pero no la entiendes, en otras palabras, no vas hacia adentro, no profundizas en esa palabra, o no dejas que esa palabra entre en tu interior, ¿qué ocurrirá? Dice que vendrá el malo, vendrá el enemigo y arrebatará lo que Dios te dio, lo que Dios te profetizó, lo que Dios preparó para tu vida. Entonces esta es una característica por la cual no llevamos fruto. Cuando escuchamos la palabra del reino, pero no profundizamos en la palabra, no meditamos en la palabra que Dios nos dio, no entramos en la profundidad del entendimiento de la palabra, entonces ¿qué ocurre? Viene el enemigo, viene una circunstancia y arrebata lo que Dios te quitó. Yo te invito a levantar tu mano en este momento, porque este es el año, este es el tiempo donde Dios te dice: si has sido como esta persona junto al camino, llegó el momento donde Dios te saca de ese nivel. Yo profetizo sobre tu vida que Dios te pasa de ese nivel, porque no solo oirás la palabra del reino, sino que la entenderás. Este es el tiempo para que entres en profundidad con la palabra de Dios y el enemigo no te quite nada de lo que Dios te dio. Este es un tiempo para que el enemigo, cuando venga, huya delante de lo que Dios te dio y no te quite más lo que Dios te dio y lo que Dios tenía preparado para tu vida. Continuemos. Continúa hablando, dice versículo 20: el que fue sembrado en pedregales, esta es otra clase de persona y que debemos estar atentos, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero miren lo que dice aquí: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Las personas que son como una tierra, como en pedregales, son personas emocionales. ¿Por qué? Porque son personas que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo. Al momento, gloria a Dios, la reciben con alegría. Pero dice que cuando vienen las persecuciones por causa de la palabra, como son emocionales y no tienen raíz, entonces viene y terminan tropezando
y la palabra que Dios le dio no lleva fruto. El profeta Santiago, en el capítulo 1, él habla y dice, bueno, bienaventurados somos cuando por causa de la palabra de Dios no suframos persecuciones y esto y lo otro. Pero él después dice, miren, cuando ustedes pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante como las ondas del mar, que es llevado de aquí para allá. Y dice, la persona que sea así no crea que va a recibir cosa alguna, porque el hombre que es inconstante, él es inconstante en todos sus caminos. Esa es la persona que es como pedregal, la persona que todavía su tierra no ha sido limpiada. No sé si recuerdan cómo nos hablaba el apóstol, cómo Dios le enseñó cómo se siembra. La tierra tiene que ser limpiada, tienen que quitarle todas las piedras, tienen que quitarle toda la maleza para que lleve fruto. Bueno, cuando tu tierra todavía no ha sido quitada de piedra, entonces tú eres una persona almática, eres una persona emocional y oyes la palabra y la recibes con gozo, pero de repente viene una mala noticia. De repente sale el Omicron. Claro, y de repente no, ya está la otra gripe con COVID. Flurona, ¿no? Una cosa así, flurona. Y de repente viene el otro, y de repente la deuda, y de repente viene la otra cosa, y de repente cuando te tropezaste. Y lo que recibiste con gozo, la palabra que Dios te dio con gozo este día domingo, de repente te dan una mala noticia, entonces terminas tropezando, entonces no lleva fruto. Entonces yo quiero profetizar que este es el año donde tú dejas de ser pedregales, donde Dios viene a limpiar tu tierra y si eres pedregal, si has sido pedregal, hoy sales de ese nivel de pedregales, hoy sales de ese nivel y dejas de ser almático, dejas de ser emocional y entras a una vida del Espíritu, porque la palabra que Dios te dará, aunque se levante persecución, se cumplirá sobre tu casa, se cumplirá sobre tu vida y dará fruto por el cual Dios la envió. Entonces continuemos, esto está interesante, el que la agarre. Claro, porque si Dios nos llamó este año a dar frutos, leímos en el libro de Ezequiel, tenemos que ver cómo nos cuidamos para que demos frutos. Y no seamos como junto al camino que venga el diablo y nos robe. Este no es el año para que el enemigo te robe. No es el año para que el enemigo te quite, ni te arrebate nada. No es el año tampoco para que tropieces, sino para que des fruto. Sí. Aquí tengo al asistente. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, miren lo que dice aquí, es el que oye la palabra, y esta es interesante, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro tipo de persona. La semana pasada comenzaba la profeta hablándonos como todo el mundo el 31 antes de las 12 se come las uvas, otros la lenteja, otros saca una maleta corriendo, no sé qué, otros se pone una ropa de interior no sé de qué color, que aquí allá. Claro, porque todo el mundo quiere que le vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien. Y aquí dice, Jesús le dice, bueno, a los discípulos, miren, los que son como espinos, la tierra que está llena de espinos, es aquella que oye la palabra. Pero las preocupaciones de este siglo, ¿cuáles son las preocupaciones de este siglo? La primera, ahorita, todo el mundo quiere hacer dinero. Claro, ¿no? Y no digo que no sea importante. El problema es cuando esa preocupación ahoga la palabra que Dios te dio. Este no es el año para que las preocupaciones ahoguen lo que Dios te dio. Y no solo esto, sino que cuando analizamos cuáles son las preocupaciones, te dije la primera, todo el mundo está viendo cómo hace dinero. La segunda, la salud, ¿no? Una gran preocupación que hay ahorita, por ejemplo, es esta nueva variante. Y en Francia que no sé qué salió otra variante y no sé qué cosa. Y no estamos negando que hay una realidad que ocurre, porque hay situaciones que ocurren. El problema está cuando esta realidad te envuelve tanto en tus pensamientos que ahogan lo que Dios te dio. Y es por eso que Él dijo, mira lo que dice, y el engaño de las riquezas, no solo las preocupaciones, sino el engaño de las riquezas, terminan haciendo que lo que Dios te dio se ahogue. ¿Sabes lo que es ahogarse? ¿Cuántas personas no pueden dormir porque tienen estas preocupaciones, estos pensamientos? No levante su mano, usted sabe. Cada quien sabe lo que ocurre en sus pensamientos, ¿no? Que si la deuda, que si ahora comienza el colegio, que si esto, que si lo otro. No te fijes en las preocupaciones, fíjate en la palabra que Dios te dio. Preocúpate de cuidar la semilla que Dios te dio. Preocúpate de cuidar
Porque si tú cuidas la palabra que Dios te dio, yo tengo por seguro, mira, una certeza en mi corazón de que esas preocupaciones Dios las resolverá. Dios las quitará del medio. Y ahí es donde tú entras en el reposo. Es allí donde tú puedes reposar, y aunque veas toda esa multitud de pensamientos que vienen a tu vida, que se manifiestan muchas veces en una realidad que estás viviendo, viene Dios y pelea por la palabra que Él te dio, y se quitan del medio de tu vida. Entonces yo también quiero profetizarte que si tú has sido una tierra llena de espinos, este es el año para que se quite toda espina que había en tu tierra, para que se quite toda preocupación que ahoga la palabra de Dios, para que se quite todo pensamiento que no te deja dormir en las noches, para que se quite todo pensamiento de enfermedad, de derrota. Este es el año para que Dios quite, limpie tu tierra, y yo lo declaro sobre tu vida, sobre tu casa. Todo espino se quita en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque podrás descansar confiando en la palabra de Dios, podrás descansar meditando en su palabra y no en los problemas y en las situaciones que el mundo te quiera poner a tu alrededor, sino que tú estarás confiado en Dios. Y yo lo declaro que no, la palabra que Dios te ahogó, las preocupaciones no la ahogarán, el enemigo no la ahogará, el enemigo no te quitará la paz ni te robará lo que Dios te entregó. Ahora, una de las características para mí, o la característica principal que tuvieron estas tres clases de personas, es que no entendieron la palabra de Dios, porque las tres la oyeron. Junto al camino la oyó, pero no la entendió. Entonces vino el enemigo y la robó. El de Pedregales la oyó, pero tampoco la entendió, y entonces le quitaron. Y el de los espinos tampoco. Y este significado de entender que es ir hacia adentro, a mí me impactó cuando lo vi. Porque cuando vamos al libro de 2 Corintios, en el capítulo 3 nos habla el apóstol Pablo acerca de los ministros del nuevo pacto. Y el apóstol Pablo dice que bueno, que si el ministerio de letras grabado en piedra fue con gloria, cuánto más el ministerio de la santificación, de la justificación, y comienza a hablarles de todo eso. Sin embargo, en algún momento dice, bueno, creo que es en el versículo 12, dice, bueno, pero nosotros tenemos una esperanza diferente a la que tuvieron ellos, porque cuando ellos leen el libro de Moisés, dice que tienen un velo. Se los voy a leer textualmente para poder entender. Y aquí vamos a entender también por qué el Señor les hablaba por parábolas a ellos. Segunda, capítulo 3. Voy a leerlo yo, no se preocupen en buscarlo. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Versículo 14 dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Vamos a detenernos un momento. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo les habla aquí. No sé si siguen el hilo, pero cuando el Señor les dice que el corazón de ellos se entorpeció en Mateo capítulo 13, y por esa razón Dios les hablaba por parábolas para que no entiendan. Vemos aquí el apóstol Pablo hablándole sobre el ministerio de Moisés y el ministerio de la justificación o del Espíritu, de la gracia, y él le dice que nosotros tenemos una esperanza mayor que la que tuvieron ellos, porque nosotros actuamos con franqueza y no como Moisés, que ponía un velo para ocultar lo que se había terminado. O sea, ya había llegado a su fin esa estación, y él ocultó lo que Dios estaba haciendo. Es por eso que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Cuando tú buscas el significado de la palabra embotarse, es como cuando un cuchillo pierde la agudez, pierde el filo. El entendimiento de ellos se quedó corto, se quedó sin agudeza. Es por eso que vemos las tres características: oían la palabra de Dios, pero se quedaban sin entendimiento. Oían la palabra de Dios, pero no profundizaban y se quedaron en Moisés. Es por eso que el Señor les hablaba por parábolas para que no entendieran, porque ellos se quedaron pegados con la ley de Moisés.
La iglesia, aún en este tiempo, se quedó pegado con la ley de Moisés. Su entendimiento perdió agudez, perdió filo, se quedaron embotados. Y yo te lo quiero declarar: este es el año para que salgas del embotamiento. Este es el año para que tu entendimiento se agudice nuevamente. Este es el año para agudizar los sentidos espirituales. Y el que tenga oído para oír, oiga. Yo lo profetizo sobre la iglesia. Dios va a llevar en este tiempo a la iglesia a una estación, a un renuevo, donde el entendimiento de la iglesia pasa de estar embotado a ver lo nuevo que Dios tiene preparado para su vida y para este tiempo sobre Venezuela. ¿Sabes? Por eso es que Él dice, por eso cuando ellos leen aún el libro de Moisés, tienen un velo que no los deja profundizar en la palabra. Es por eso que ellos son junto al camino, son como pedregales, son como espinos, porque oyen la palabra pero no la entienden. Yo te lo declaro: este es el año para que entiendas la palabra de Dios. Este es el año, si tu entendimiento ha estado embotado como empresario, como ministro de Dios, como adorador, como servidor, este es el año para que tu entendimiento se agudice, para que se abra tu entendimiento a la palabra de Dios y ninguna de estas tres cosas te afecte. Para que el enemigo no te arrebate lo que te quitó. Para que cuando venga el sol o vengan las preocupaciones, no quemen la semilla que Dios te dio. Y para que ningún espino ni cardo te afecte, ni en tu vida ni en tu familia. ¿Sabes? Ellos hasta el día de hoy leen a Moisés, y como su entendimiento no tiene efectividad, tienen un velo que no les permite ver lo nuevo de Dios. Y yo creo que así ha estado la iglesia hasta este tiempo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, miren lo que dice aquí. Ustedes no se han dado cuenta que hay muchos predicadores que no predican del nuevo pacto. Puro el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, porque su entendimiento está embotado. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero mira lo que dice el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Yo también quiero profetizar: este es el año para que muchos se conviertan al Señor. Este es el año para que muchos se conviertan al Señor. No importa, hay gente que puede tener 20 años en una iglesia pero no se ha convertido. Este es el año para que se conviertan al Señor, para que se quite todo velo que tenías sobre tu entendimiento, todo lo que te frenaba, y Dios comience a abrir lo que Él tiene preparado para ti. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro decreto profético que te quiero dar es que este es el año de tu libertad. Este es el año para que seas libre financieramente, en tu salud, económicamente, en todas las áreas de tu vida. Porque cuando tú te conviertas al Señor, dice: el Señor es el Espíritu, donde está el Señor, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Este es el año para que seamos transformados. Si hasta este día ha sido pedregal, ha sido espino o ha sido junto al camino, Dios te dice: yo te voy a transformar. Yo le decía al apóstol: yo creo que este año 2022 va a ser un año de muchos cambios. Yo lo creo, van a ser un año de muchos cambios. Dios te pasará de nivel en nivel. Cuando tú lees el profeta Ezequiel que leíamos al principio, Dios lo llevó hasta los tobillos, el ángel lo llevó a los tobillos, pero lo sacó de los tobillos, lo llevó hasta las rodillas y lo sacó de las rodillas, lo llevó hasta la cintura y lo pasó de la cintura, lo llevó a meterse. Mira, yo te lo decreto: Dios te llevará de nivel en nivel. Si has estado en los tobillos, Dios te saca de los tobillos, serás promovido a otro nivel. Si estás en las rodillas, Dios te saca de ese nivel a la rodilla. En la cintura Dios te saca y te va, y yo te lo declaro, te va a meter en el río de Dios, te va a meter a nadar en el río de Dios, de la revelación de Dios. Y no solo eso, sino que te sacará del río y te hará ver los árboles frutales que Dios tiene preparado para tu vida. Y lo bueno de esto es que Dios prepara la tierra. Dios prepara tu tierra para que puedas dar fruto. Vamos a leer otra vez, vamos a Mateo capítulo 13, porque todavía nos queda una tierra. Pero dice el versículo 23: pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. ¿Se da cuenta? La característica que tuvieron todos los otros no entendieron. ¿Cómo fue Israel? Oyó la palabra de Dios, vio los milagros, pero no entendió.
Su entendimiento se embotó, perdió agudeza. Pero cuando Dios te transforma, diga conmigo, cuando Dios me transforma, cuando Dios te saca de una tierra de pedregales, de espinos, de cardos y de todas esas cosas, y tú te transformas en una buena tierra, entonces tú oyes la palabra y la entiendes. Yo te lo quiero declarar en este día. Este es el año 2022 para que tú oigas la palabra, pero también la entiendas y se cumpla lo que dijo el profeta aquí, lo que dijo el Señor aquí, porque nosotros somos bienaventurados, porque nuestros ojos ven, porque nuestros oídos oyen y porque muchos profetas desearon oír lo que nosotros oímos y ellos no pudieron oírlo. El que oye la palabra y la entiende. Y mira lo que dice aquí. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo quiero profetizarte que este es un año donde tú no solo vas a hacer una buena tierra, sino que tú vas a producir. Tú vas a producir fruto en abundancia. Yo lo quiero declarar. Este es el año, Nido de Águilas, donde por causa de la palabra que estás entendiendo, darás fruto. Darás fruto y producirás al 100 por uno, al 60 por uno, al 30 por uno. Yo tengo la convicción de que este año la producción en Venezuela se va a activar como nunca antes se había activado. Dios va a limpiar la tierra de Venezuela. Dios va a quitar los pedregales, va a quitar las espinas, va a quitar aquellos parásitos que habían estado frenando el fruto que Dios tenía preparado, porque Dios comienza a decir: llegó la hora de producir, llegó la hora donde la industria se reactivará como nunca antes se activó, porque es la sobrenaturalidad de Dios la cual se comienza a manifestar en nuestra nación. Y te lo declaro también a ti. Tú te transformas en este día domingo en una buena tierra, en una tierra fructífera, en una tierra libre en el nombre de Jesús, de espinos, de piedras, de cardos y de todo lo que el enemigo quería meter en tu casa y en tu familia, porque en este tiempo producirá, ya conmigo, produciré el 100 por uno, produciré el 60 por uno, produciré el 30 por uno, pero produciré porque hasta este día llegó el tiempo donde el enemigo te robaba lo que Dios te había sembrado, y a partir de este tiempo tú eres transformado, eres transformada en una nueva tierra que producirá el fruto que Dios tiene preparado para tu vida. Aplauda el nombre poderoso del Señor. Yo te invito a colocarte de pie. Dios me hizo declarar 4 cosas y yo las quiero terminar declarando, porque levanta tus manos en este momento. Dios me dijo: es hora de que salgas del embotamiento. Yo lo decreto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esta es la hora. Este es el día donde Dios te saca de todo estancamiento, de todo embotamiento que te tenía frenado, que te tenía paralizado. Este es el día donde Dios lo quita en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esta es la hora de que seas libre. Yo lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús yo profetizo esta palabra sobre cada persona que está en este lugar. Esta es la hora. Este es el día donde son libres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero también hay una orden en este día profético. Es la hora de que des fruto. Es la hora de que des fruto en abundancia, pastora Grisel, maestra Alegría. Es la hora de que des fruto, pastora Loida. Es la hora de que des fruto, profeta Xiomara. Es la hora de que des fruto cada miembro de Nido de Águila. Es la hora de que des fruto. Pero también Dios me dijo: decreta esta palabra. Es la hora de que se refleje la gloria de Dios en nuestras vidas. Es la hora donde la gloria de Dios se manifestará a nuestro favor y se reflejará para la gloria de Dios el Padre. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, entendemos, Señor, que este año tú nos has llamado a dar fruto, Padre Santo, y fruto en abundancia. Es por esa razón, Señor, que te pedimos, Padre de la gloria, que si hasta este día hemos sido como aquellos junto al camino, seamos transformados, Padre de la gloria. Si hemos sido como pedregales, quita toda piedra que impida lo que tú tienes para nuestras vidas. Si hemos sido una tierra llena de espinos, quita todo espino, Padre de la gloria, y transfórmanos en una buena tierra, Padre Santo, donde la semilla que tú enviaste, como dijo el profeta Isaías, que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú le enviaste, Señor. Así sea cada semilla, cada palabra que tú nos des en este año 2022, de fruto y fruto en abundancia, Padre de la gloria. Que ni las preocupaciones de este siglo, que ni la enfermedad, que ni nada
nada, Padre Santo, pueda ahogar lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor. Señor, yo oro, Padre Santo, por cada persona que está en este sitio, por cada empresario, por cada trabajador. Yo declaro que dará fruto su trabajo, Padre de la gloria, que tú, Padre Santo, aumentarás el fruto de su granero y que el enemigo en este tiempo no podrá tocar las finanzas de tu pueblo, ni su salud será tocada, para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aplauda el nombre del Señor. De traer su liberalidad, su generosidad mientras cantamos una canción. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo he de expresar lo que por mí ha hecho, que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. Para Dios y agradarte solo a Él. Si acaso gano